Te acompañamos las 24 horas del día. Esta es La Querendona Radio, 1270 AM. La Querendona Radio transmitiendo desde el Mall San Pablo en el kilómetro 5 vía Pereira, Armenia. Ya son las 8 de la mañana, 4 minutos. Estamos en el magazine de La Querendona. Hoy con don Luis Fernando González, comunicador social, periodista. Nos trae un invitado especialísimo, como vamos a soler tener de costumbre aquí en La Querendona Radio 1270 AM. Así que, don Luis Fernando, por favor, que sea usted quien nos dé la bienvenida a este gran personaje que nos visita hoy en La Querendona 1270. Le agradezco mucho, mucho. Un saludo muy especial a todos los compañeros de la mesa aquí en La Querendona 1270 AM. Hoy nos visita, afortunadamente, nos visita el ingeniero Luis Enrique Arango Jiménez, ex rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, dirigente político connotado, destacado del eje cafetero. Luis Enrique, uno escucha en cualquier lugar de Pereira que el doctor Luis Enrique Arango, y mucha gente dice, él es muy conocido, pero ¿quién es Luis Enrique Arango? Contémosle a la ciudad de Pereira. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Luis Fernando, por esta invitación. Debo confesar que hace un buen rato que no estaba circulando por medios de comunicación, al menos con vos, tal vez escribiendo por ahí algunas columnas esporádicas, pero bueno, me invitaste y estoy aquí pues realmente muy cómodo con un amigo. Y bueno, para responder a tu pregunta, yo soy un pereirano, raizal, educado acá, en esta ciudad. Me tocó casi los inicios de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hice 2 ingenierías, me vinculé como docente a la Universidad Tecnológica de Pereira tan pronto egresé, sin solución de continuidad, como dicen los abogados, sin experiencia alguna, eran aquellas épocas doradas. Y bueno, a los 6 meses obtuve una beca de la OEA y me fui en comisión de estudios a Chile y allí hice una maestría en ingeniería eléctrica, en potencia eléctrica más concretamente. Y regresé a la ciudad un tanto entusiasmado porque me tocó vivir un periodo muy especial en la vida política de Chile. Me refiero al gobierno de Salvador Allende, un socialista que subió por la vía electoral, contrariando lo que por aquellas calendas se consideraba un imposible, que era llegar por la vía electoral al gobierno o al poder, para utilizar un término, digamos, más envolvente. Estuve allí muy cercano a ese proceso y cuando regresé a la ciudad, entonces me tocó otro proceso, que fue el proceso de la fundación del MOIR. Y siendo docente de la Universidad Tecnológica de Pereira, fui elegido al Consejo de Pereira como concejal en el año 1974, en un experimento político de unidad que se desarrolló por aquella época, que se llamó la Unión Nacional de Oposición, donde, de manera, digamos, inédita, se juntaron fuerzas alternativas de oposición por el momento, como fue el Partido Comunista, la Unión Nacional de Oposición, un sector de la NAPO, medio socialista, y otro movimiento que se llamó el Movimiento Amplio Colombiano. Entonces, yo fui elegido al Consejo por esa alianza, y Santiago Londoño fue elegido a la Asamblea en representación de esa alianza. Me refiero al médico Santiago Londoño, un personaje pues muy reconocido en la historia de esta ciudad. Del Partido Comunista. Sí, señor, él era del Partido Comunista, un médico que tuvo mucho que ver con la ciudad, con la fundación del área de radiología en el Hospital San Jorge, un humanista, un intelectual. Bueno, yo era apenas un mozalbete, apenas estaba empezando a desarrollar mi vida realmente como docente, porque
porque yo tan pronto terminé estudios, a los 6 meses me fui a hacer la maestría. Vine con la maestría, retomé las clases en la universidad, pero las hice en simultánea con el ejercicio como concejal de Pereira. Por aquella época no había ningún tipo de remuneración, era una labor eminentemente cívica, se cumplía por las noches y alcancé a estar 2 periodos como concejal de Pereira. Al tercer periodo no fui electo. Y bueno, tuve dentro de la universidad una labor también muy intensa en la parte, digamos, de representación de los profesores, en lo gremial. Participé, fui cofundador del Sindicato de Profesores Universitarios ASP. Y bueno, se inicia allí pues una vida muy activa en lo político, pero siempre como docente de la Universidad Tecnológica de Pereira. En esa misma línea política y de la política, tú fuiste candidato a la alcaldía de Pereira en el año 1990. Sí. ¿Quién fue su opositor? Bueno, más adelante yo me retiro del MOIR, renuncio al MOIR, ingreso al Partido Liberal y estando en el Partido Liberal intenté volver al Consejo de Pereira. Sin embargo, la legislación en ese momento nos había cerrado las puertas a los profesores universitarios. Ahora las volvieron a abrir. Ahora alguien que sea profesor de planta de una universidad pública perfectamente puede aspirar a un cargo de elección popular. Antes también yo lo fui, pero cuando quise volver, entonces transitoriamente hubo una norma que le cerró las puertas a los profesores universitarios. Entonces, a pesar de yo haber estado en la carrera para llegar al consejo, resulta que no pude por razones legales. Sin embargo, dio la casualidad de que me ofrecieron la gerencia de las empresas públicas de Pereira. Entonces, en el año 86, yo fui nombrado gerente de las empresas públicas de Pereira, una entidad integrada en aquel momento que recogía todos los servicios. Posteriormente se dio la fragmentación de los servicios, pero en ese momento era una sola empresa, era una entidad muy importante. Yo renuncio a la universidad como docente, como cosa anecdótica, no me quisieron dar la comisión de estudios que yo solicité y renuncié y me desprendí de la universidad y estuve allí alrededor de 3 años. Y efectivamente renuncié a la gerencia de las empresas públicas de Pereira para aspirar a la alcaldía de Pereira. En ese momento la coyuntura política me puso al otro lado de César Gaviria. Sí. Entonces yo oficié como el representante de fuerzas contrarias a César Gaviria, encabezadas por Óscar Vélez Marulanda. Sí, sí. Estaba Jaime Salazar Robledo y bueno, otros personajes. Y por otro lado estaba el gavirismo, ¿no es cierto?, respaldando a mi oponente en ese momento, que fue César Castillo Ramírez. Y bueno, hubo una elección muy reñida, perdí las elecciones. Pero por poco margen. Sí, por poco margen, fue una cosa muy reñida, la ciudad estaba enloquecida, porque se dio en el momento de que un pereirano estaba aspirando a la presidencia de la República. Nos tocaba muy duro ir contra un sentimiento muy arraigado y muy fuerte. Las ventanas todas llenas de banderas, saludando pues lo que significaba el gavirismo. Pero bueno, ese fue realmente un capítulo en mi vida. Posteriormente fui elegido más tarde otra vez al Consejo de Pereira, y estando en el Consejo de Pereira renuncio y me fue ofrecida la gerencia de la región noroccidental de Telecom. Telecom, por aquella época, la empresa de telecomunicaciones del Estado, un monopolio en su momento, estaba organizada por departamentales. La departamental de cada uno de los departamentos de Colombia de Telecom.
pero se creó unas estructuras para agregar las regiones y se creó la región noroccidental de Telecom, que tenía todos los departamentos del Viejo Caldas, Machocó y Antioquia. Entonces yo estuve allí 5 años como gerente de la región noroccidental de Telecom, y estando allí, fui elegido rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, renuncio a Telecom y asumo la rectoría de la Universidad Tecnológica de Pereira en el año 2000, 3 de enero del 2000. Recuerdo que tú fuiste gerente de empresas públicas. Correcto, no, yo fui gerente de las empresas públicas entre el 86 y el 89. Ahí es cuando te digo que renuncio para poder aspirar a la alcaldía de Pereira en las elecciones que fueron en el 90. Recuerdo que te tocó afrontar una de las tragedias posibles que hubiera podido vivir Pereira si no se asume la responsabilidad que tuviste para darle solución al problema de esa conducción de aguas precisamente en la 11 con Avenida Ferrocarril. Correcto, el canal de conducción de aguas al acueducto de Pereira, que viene de la Bocatoma de San José, entró a fallar, se fracturó en un sitio muy cercano a Villa Santana. Esa fue una fractura seria. La ciudad estuvo alrededor de 4 o 5 días sin agua y el problema técnico para solucionar la continuidad era muy difícil. Se intentó reconstruir, pero inmediatamente se venía. Entonces encontramos una solución técnica utilizando unas motobombas que nos prestaron en el ingenio Risaralda para poder bombear el agua desde un extremo de la fractura al otro extremo de la fractura. Recuerdo que en la gobernación de Antioquia nos prestaron el helicóptero en esa época, que eso era pues algo muy especial, que un gobierno realmente pues tuviera su helicóptero, y con los helicópteros se desplazaron las motobombas y logramos realmente darle continuidad mientras se podía hacer la construcción en obra física y poder darle otra vez el servicio a la ciudad. Fueron 4 días muy duros para la ciudad, pero los aprovechamos también en lo político, porque la ciudad estaba atrapada porque el Departamento Nacional de Planeación nos estaba bloqueando un proyecto muy importante que la ciudad estaba pedaleando, que era la microcentral de energía Nuevo Olivaré. Ese era un proyecto que tenía el objetivo de servir de canal de conducción para el acueducto, o sea que era de propósito doble: canal de conducción para el acueducto y generación de 5 megavatios de energía eléctrica. No quería Planeación aceptarnos el proyecto por una teoría de la ineficiencia de las microcentrales. Finalmente, cuando ocurre esta falla, entonces denunciamos ante el país que el responsable de que la ciudad estuviera abocada a ese siniestro, entre otras, había sido la falta de diligencia del gobierno para ayudarnos, y eso sirvió para despejar la situación y dio su brazo a torcer el Departamento Nacional de Planeación. Nos autorizaron el proyecto Nuevo Olivaré y bueno, aprovechamos esa circunstancia. Ingeniero Luis Enrique, su paso por la Universidad Tecnológica dejó una huella indeleble, especialmente desde el punto de vista educativo, para sus habitantes. Pereira sí lo reconoció, es verdad. ¿Cuál es tu criterio respecto de ese paso por la dirección de la Universidad Tecnológica? Bueno, agradezco el elogio que haces de mi paso por la universidad. La verdad es que yo soy hechura de la universidad. Yo estuve 16 años como profesor de tiempo completo antes de ser rector, y también hice mi pregrado, mis 2 pregrados en la universidad. O sea que estamos hablando que más de la mitad de mi vida, mucho más de la mitad de mi vida, es toda una historia de vida, circuló por el campus de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hasta ahora
he sido el rector que más tiempo ha estado en el cargo. Yo estuve cerca de 15 años. Sí, así es. Fui elegido 5 veces. Sí. Y tuve oportunidad de hacer unas transformaciones importantes. Yo la universidad la recibí con 4.250 estudiantes y la entregué con más de 18.000. Así es. Yo multipliqué por más de 4 es. el número de estudiantes en la universidad, tomando decisiones no exentas de polémica, no de manera pacífica. Hubo que contrariar visiones e intereses, pero de todas maneras pienso que dimos un paso importante para el servicio de esta región y de Colombia. La gente de Pereira quiere escuchar sus pensamientos, su mirada ideológica, política, especialmente de estos momentos tan convulsos, tan dinámicos, tan explosivos. La sociedad se polarizó entre derecha y izquierda, entre el miedo al socialismo y el rechazo a la política de las élites. ¿Qué opinas tú? Yo creo que esto ha sido supremamente nocivo para la marcha social, para la democracia, porque esa forma de entender la vida, esa forma de entender la marcha de la sociedad, es una forma mentirosa. Es una forma construida, ¿no es cierto? No es algo real. Los problemas se esconden y se justifican en la polarización. Entonces los problemas no se reconocen. Lo que está ocurriendo se supone que es una conspiración, es una mano extraña, externa, diabólica, todopoderoso, que es la que crea lo que está ocurriendo, es otro gobierno extranjero, es el proceso de paz, es etcétera, etcétera, pero todo menos aceptar la realidad de los problemas que vive la sociedad. Eso lo estamos viendo ahora en blanco y negro. La polarización deslegitima la democracia, esconde los problemas reales, pone a la gente a un lado y al otro a disputarse, a odiarse y quita los ojos de la solución real de los problemas. Eso lo estamos viendo ahorita, Luis Fernando. Anoche yo tuve oportunidad de escuchar en un noticiero internacional a Pastrana, hablando sobre, al expresidente Andrés Pastrana, hablando sobre la situación del país, y dice con una seguridad pasmosa que todo esto es originado por el presidente de Venezuela. Esto es Maduro. Maduro es el responsable de todo esto, paga los vándalos, que esto lo anunciaron desde una reunión yo no sé dónde, por allá en México, donde en alguna época dijeron que la brisa bolivariana iba a llegar a Colombia y que ya llegó la brisa bolivariana. Eso lo está diciendo él, pero eso también han dicho que es una conspiración del comunismo internacional. Se inventaron por allá, digamos, una teoría de que esto es un método, ¿no es cierto?, que se puso en marcha para entrar a desestabilizar los países y sembrar otra vez el comunismo. En fin, sí. Yo pienso que hay una serie de novelas y una serie de relatos absolutamente fantasiosos que tratan de esconder el problema real. Aquí hay un problema real en Colombia. En Colombia hay mucha pobreza y en Colombia hay mucha desigualdad. Eso no lo puede esconder nadie. El modelo económico lamentablemente no ha ayudado a resolver el problema de la inequidad, y el Estado no ha logrado hacer las compensaciones que requiere el funcionamiento de ese modelo
para evitar que la desigualdad siga en aumento. Luis Enrique, hablando de modelo, comprendo que el modelo neoliberal se ha venido agotando en el mundo, se ha venido agotando. Yo siento que de pronto en los últimos 40 años cumplió su objetivo, que era fortalecer, digamos, a las grandes multinacionales, dado que las multinacionales llegaron a sustituir el concepto fundamental del Estado, un Estado pequeño en cambio de un Estado grande y sólido, como lo plantea el socialismo. Se está presentando un problema con este asunto de la polarización en nuestro país, la izquierda, la derecha, y la izquierda generando escenarios altamente explosivos, generando escenarios altamente conflictivos. Este boomerang del paro, si eso genera un boomerang para aquellos que están organizando, digamos, todas estas movilizaciones, todas estas expresiones democráticas, pero lamentablemente manchadas por acciones vandálicas de un grupo minúsculo. Eso va a generar un efecto boomerang del paro. ¿Qué perfil se podría abrir paso entonces, si no es derecha y no es izquierda, si no es la polarización? Entonces, ¿para dónde vamos? Bueno, mira, efectivamente, el hecho de no buscársele solución a esta crisis alimenta esta serie de actos que son absolutamente nocivos y negativos para las personas, para la economía en general, para todas las partes. Esto, como lo dije en un escrito reciente, todos a una debemos de apagar el incendio. El hecho de que exista esta situación de protesta continuada le abre espacio a muchas manifestaciones de la delincuencia que lamentablemente el Estado no ha sido capaz de controlar. Y como tenemos lamentablemente también una fuerza pública con algunas fallas, eso de alguna manera ayuda a que la protesta y la indignación y la ira se refuerce y el problema se vuelve más grande cada día. Yo he dicho que es fundamental levantar ese paro, independientemente de que el Comité Nacional del Paro tenga o no tenga la capacidad de poder ordenarlo en todas partes. De todas maneras, el hecho de que oficialmente ese paro se levante le quita plataforma a muchas cosas y ayuda a que la situación se serene. Pero le escuchaba yo ayer también a los personajes que estoy hablando y que intervinieron en un programa de televisión, que le están diciendo al gobierno, son personajes del lado del gobierno, que no se puede negociar con quienes están en las vías de hecho. Ajá. No, es que la huelga es una vía de hecho, la protesta es una vía de hecho, pero mientras reconocen que la protesta es legítima, por otro lado dice que no se puede entrar a negociar con quienes están en las vías de hecho, y entonces le van dando largas a una situación que lo que está haciendo es muchísimo daño a todos. Pero voy a tu pregunta, tenemos que encontrar una solución fuera de los extremos. Por esa razón, yo he estado acompañando la solución que se plantea desde la coalición de la esperanza. Entonces están hablando del centro. Del centro político. Esto puede ser muy discutible porque a nadie lo pueden etiquetar. Yo pienso que lo que hay son realmente posiciones políticas, posturas, propuestas, y quien esté en uno o en otro puede tener unas u otras. Por ejemplo, nosotros acá en lo que se llama el centro defendemos el proceso de paz como una necesidad en este país. Nosotros pensamos que es fundamental. Es más, mucho de lo que está ocurriendo, Luis Fernando, se da por esa obsesión de tratar de desbaratar ese acuerdo. Eso nos está llevando a unos escenarios
muy peligrosos, porque es una verdadera obsesión, no se pasa la página, es decir, se pierde la realidad, se desenfoca totalmente la lectura objetiva de las cosas para hablarte de un solo tema, pero es fundamental que muchas fuerzas que coincidimos en eso, nos agrupemos e intentemos presentarle al país una alternativa distinta, diferente, porque en los extremos no vamos a ir absolutamente a ninguna parte, cada vez la situación se puede agravar. Son negociables los valores en nuestro país, es negociable la institucionalidad, es negociable la constitución básica de los ciudadanos colombianos. En otras palabras, habrá que negociar el Estado. Cicerón decía, el procónsul romano, por la salud del imperio, en nuestro caso por la salud de la república, lo que haya que hacer. El ejercicio de la fuerza. Es que, mire, cuando se habla de que es importante negociar, que es importante dialogar, hay que entender que este no es un ejercicio para engañar a nadie. Obviamente que hay que hacer concesiones, obviamente que hay que hacer cambios, eso es absoluto. Es más, las guerras acaban en negociación, incluso cuando una fuerza entra a derrotar a otra por las armas, acaba en un pacto, la guerra para y se hacen algunos acuerdos mínimos en medio de la derrota del otro, pero hay negociación. Cerrarse a la banda de que no se puede negociar con el otro, me parece que es realmente algo absolutamente equivocado. Hay que negociar, obviamente, pero hay que negociar para beneficio del país y hay que negociar defendiendo unos valores, porque yo sí le tengo que aclarar que no estamos en contra del capitalismo, ni estamos en contra de la libertad de empresa, ni estamos en contra de la libertad individual, todo lo contrario. Qué bien, qué bien. Lo que queremos es, ¿no es cierto?, que estos valores puedan tener vigencia y puedan ser sostenibles. El capitalismo necesita compensaciones. Coincides con el pensamiento de Pepe Mujica. Correcto. Habiendo sido guerrillero activo, habiendo sido condenado por 12 o 14 años por el régimen uruguayo, termina diciendo exactamente tus mismas palabras. Lo dijo en Oxford, en la Universidad de Oxford, la cuna del capitalismo. No hay que acabar el capital. Lo que tenemos es que pensar es en la redistribución del ingreso para un desarrollo social y humano. ¿Tú qué opinas? No, yo estoy de acuerdo. Claro que nada que ver en la parábola realmente de vida. Yo pues no estuve por esos lares, digamos, tan radicales en la historia política, pero yo sí tuve realmente una evolución en mi pensamiento desde mis épocas juveniles a lo que soy hoy. Entonces, yo soy un socialdemócrata, yo soy un liberal de verdad, odio los extremos, y creo que el modelo hay que defenderlo, pero el modelo es imperfecto. La globalización atrofia el modelo en sí mismo, precisamente por la globalización, introduce desajustes que es necesario compensar y que el Estado tiene que asumir. Lo que ha pasado en nuestro país es que el Estado no ha cumplido esa tarea, y entonces cada vez más la desigualdad aparece, se fortalece, y entonces ocurre el estallido social como el que estamos viendo ahora. Es que tenemos 21 millones de pobres en Colombia. Sí, mucha pobreza. Y eso es algo absolutamente… Inconcebible. Inconcebible. Y hay situaciones que no las hemos hablado acá, pero el problema que tienen los jóvenes hoy en día, la falta de horizonte, en un momento en que el conocimiento, la educación son fundamentales para el progreso humano, y en ese momento tenemos inmensos contingentes de jóvenes que no tienen posibilidad
acceder a la educación superior y al conocimiento. Paradójicamente, lo que necesita el Estado colombiano, el país, lo que necesita ahora es mayor diálogo, mayor conversación, poner en ejercicio o en praxis procesos de comunicación eficaces, gobierno jóvenes. Correcto, y yo lo escribí hace poco, advirtiendo que no sin ironía, necesitamos una revolución del diálogo molecular disipador. Necesitamos dialogar a todo nivel, necesitamos acercar las partes, necesitamos reconocer al otro, dejarlo hablar, oírlo, incluso en muchos casos informarlo, educarlo incluso, explicarle las cosas, darle oportunidad de que pueda crear y que se creen en conjunto alternativas. Luis Enrique, curiosamente, cuando uno mira esa definición del latín, del concepto comunicare, communis, que significa compartir el pan, entendiendo el pan como la palabra. O sea que nos falta compartir el pan físico y el pan de la palabra. Tengo una pregunta, Luis Enrique, que me parece bien interesante. Dice el presidente Duque, lo dijo justamente hace 48 horas, los bloqueos no son un tema de negociación ni de trueque. Mire, yo sé que los bloqueos le hacen daño a la población, a la economía, ponen en riesgo en muchos casos la vida de la gente. O sea que los bloqueos son absolutamente, yo diría, negativos. Es decir, que no podemos saludarlos como una forma ideal para entrar a darse la protesta. Sin embargo, están ocurriendo y frente a actitudes que ha tenido el gobierno, los gobiernos locales y nacional, han logrado disminuirlos o levantarlos. Es más, la autoridad tiene el derecho en ciertas circunstancias a levantar el bloqueo, pero esas soluciones radicales, cero bloqueos, autoridad, fuerza pública, eso es muy fácil decirlo y expresarlo, pero yo pienso que el mensaje debiera ser diferente, debiera ser: no estamos de acuerdo con los bloqueos, utilizaremos la fuerza pública donde sea necesario para conveniencia de la sociedad, pero estamos abiertos a dialogar. Perfecto. Y queremos conversar y estamos conversando. Yo pienso que ese es el mensaje en positivo, ese es un mensaje conciliador, amistoso, y creo que ese es el tono que debiera de tener el presidente de la República. Porque este caos influye ostensiblemente en la reducción de posibilidades de inversión, no solamente de los extranjeros en Colombia, sino de los micro y medianos empresarios. El Estado ha perdido su capacidad para defendernos. Pues es que ha perdido legitimidad, hay una desconfianza inmensa. Nosotros necesitamos entrar a defender las instituciones, porque es el pacto social que tenemos. Si las instituciones no las defendemos, estamos en la selva, estamos en la anarquía total. Necesitamos entrar a defender la institucionalidad, eso es evidente, pero en este momento defender la institucionalidad pasa por comprender que hay un problema de fondo y por buscar el apaciguamiento para poder resolver los problemas. Entonces, se equivocan quienes creen que esto es simplemente entrar a descargar plomo en las primeras líneas para que esto se apague. No, es que esto no se apaga, esto hay que apagarlo de manera inteligente, porque esto con la fuerza bruta no se resuelve. Entonces, ahí está la pequeña diferencia y distancia que hay para poder enfocar la solución de este problema. Es paradójico, el paro busca construir democracia, busca que haya más diálogo entre el Estado y sus ciudadanos,
digamos que el paro ha buscado reivindicar necesidades básicas fundamentales del grueso de la población, pero se dice que el comité de paro tiene una gran responsabilidad sobre la pérdida de empleo, la destrucción de riqueza, y que ha debido llegar a los sectores más pobres. Pues es que eso se podrá siempre señalar cuando hay realmente una protesta. Cuando hay una huelga en una fábrica y se para la producción, naturalmente que ahí hay una presión contra el propietario de la fábrica y seguramente lo está entrando a perjudicar en su patrimonio y en sus expectativas y en la competitividad de su empresa. Pero eso es un proceso que está en el pacto social, eso lo aceptó la humanidad. Entonces, esa es una manera como los trabajadores se defienden y hay que buscar los equilibrios para que eso no se salga de madre, pero entrar a decir que eso le causa daño, claro que toda huelga le causa daño al empresario, a la educación, a la salud. Las huelgas, las protestas causan daño. Eso es anárquico. Claro, pero señalar que entonces no se permitan las protestas y se elimine el derecho a huelga porque eso causa problemas y tiene secuelas negativas, eso no lo podemos hacer, excepto que hagamos un cambio en el pacto social, en la Constitución, y establezcamos otro régimen distinto. Mira que en Canadá… Ya no es la democracia, ya es otra cosa. Mira que en Canadá se caracteriza por, en su constitución, permitir y aprobar las marchas, las protestas. Pero una cosa bien curiosa, allá protestan pasivamente. Inclusive la policía conduce las protestas a calles donde no va a haber, trancones, ni impedimento para el accionar cotidiano. Correcto. Es que hay un incendio, Luis Fernando, hay un incendio. Cuando hay un incendio hay que ir a buscar el extinguidor y apagar. No podemos sentarnos a filosofar alrededor de lo que pudo haber sido y no fue. No podemos sentarnos a razonar alrededor de que en este incendio quienes están participando en él se están saliendo de las buenas prácticas, porque eso no nos resuelve nada. Ya se dejó llegar la situación al punto de la conflagración, ya hay un incendio, cuando hay un incendio hay que apagarlo, luego hacemos balances, luego analizamos qué debimos haber hecho para que nos comportáramos como los canadienses, pero en este momento necesitamos acudir todos, y creo que aquí aplican soluciones acupunturales, para utilizar un término. Perfecto. Aquí el Estado regional y local pueden hacer pequeñas cosas, las instituciones, las universidades, las instituciones pueden hacer pequeños ajustes que puedan hacer la diferencia y puedan ayudar, digamos, a desmontar, a desactivar, a desescalar la situación. Porque no sería tampoco justo decir, no, que resuelva el gobierno nacional y el gobierno nacional tiene que resolver y que resuelva. No, esto es una causa que la tenemos que asumir todos, cada uno desde su ángulo. Yo lo estoy haciendo acá. Alguien dirá que lo que estoy haciendo yo pues es simplemente hablar, pero estamos intentando de sembrar ideas, de darle soporte argumental, conceptual a la población para que entienda que esto se tiene que acabar, que se está haciendo daño a la sociedad y que hay unos problemas que no se pueden evadir ni se pueden ocultar y que esto no lo resuelve la fuerza, que lo tienen que resolver transformaciones reales que la sociedad tiene que adoptar. Aquí en La Querendona, 1270 AM, haciendo entrevista para pensar. Los dejamos con un break y ya volvemos, ingeniero Luis Enrique. Muchas gracias. Motel Lemon, el primer motel de Pereira saliendo por la 14. Motel Lemon, totalmente renovado y con servicio de clase. Motel Lemon, muy cerca a usted. AINCA, seguridad y protección limitada. Protegemos bien.
Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con AINCA, seguridad y protección ilimitada, todo el mundo está bien protegido siempre. Supermercados Mercacity abre su nuevo punto de venta en el Mall San Pablo Tribunas, en el kilómetro 5 vía Pereira, Armenia. Supermercados Mercacity, con los mejores y más económicos productos para su hogar. Servicio a domicilio, celular 301-627-3348. Mercacity, calidad y economía. En el Mall San Paulo encuentra la inmobiliaria A1A. Comercializaremos todo tipo de inmuebles y nos encargamos de todos los trámites de legalización sin costos adicionales. Inmobiliaria A1A, seriedad y cumplimiento. Casas, apartamentos, edificios, lotes, locales comerciales, hoteles y fincas. Inmobiliaria A1A, local 107, primer piso del Mall San Paulo. Comunícate al 321-591-9208. Inmobiliaria A1A. Cerritos es sinónimo de lujo y distinción. Para usted se ha diseñado el Hotel Cafelia, ubicado en la vía principal de Pereira a Cartago, frente a la entrada 8, piscina, suite, alquiler de caballos, centro de eventos y recepciones. Hotel Cafelia, 40 confortables habitaciones para usted y su familia. Disfruta de la programación de la Querendona 1270 AM. Desde las 5 de la mañana en Amanecer con la Sonora, de lunes a viernes, y hasta las 7 de la mañana con el DJ Plátano. Las mejores canciones de la Sonora Matancera y toda la información de lo que pasa en Pereira y Risaralda. Solo en la Querendona 1270 AM, radio que se ve. Mall San Pablo Tribunas, las mejores marcas del país. Restaurante O Brasileiro, tiendas, droguerías, cancha de fútbol reglamentaria, parqueaderos para 200 vehículos, el mejor café de Pereira. Mall San Pablo Tribunas. En la salida Armenia, enseguida del Mall San Pablo, se encuentra el mejor motel de Pereira, Motel Handaya, cabañas con jacuzzi, Motel Handaya, para que te olvides de todo y te relajes con tu pareja. Motel Handaya, la mejor comida de mar en un ambiente ecológico y privado. Motel Handaya. Comunícate con nosotros. Línea de contacto y WhatsApp 310-724-2200. 310-724-2200. La Querendona Radio 1270 AM. Continuamos conversando con el ingeniero Luis Enrique Arango Jiménez. Está con nosotros en La Querendona. ¿Qué está en juego para las próximas elecciones, doctor Luis Enrique? Me parece que es una gran oportunidad que tiene el país, Colombia, los colombianos, de poder lograr hacer un verdadero cambio. Creo que esta crisis hay que convertirla en oportunidad. Yo creo que este juego de los extremos, de buscar los culpables de las cosas antes que involucrarse en la solución de los problemas, le está haciendo muchísimo daño al país. Yo estoy muy esperanzado, valga la redundancia, con el proceso que se está cumpliendo de alianzas y de acuerdos entre diferentes para presentarle una alternativa a Colombia en las próximas elecciones. Me refiero a la coalición de la esperanza. Hoy precisamente a las 10 de la mañana en Bogotá, la representante de la Cámara, Juanita Gobertos, va a actuar de maestra de ceremonia para presentarle al país
los principios éticos y programáticos con los que se va a trabajar en esta alianza, donde por el momento hay 5 personas muy importantes, pero donde van a llegar otras más. Me refiero a Humberto de la Calle, me refiero a Juan Manuel Galán, me refiero a Sergio Fajardo, me refiero a Juan Fernando Cristo, me refiero a Jorge Robledo, que en este momento están cada uno de ellos compitiendo por ser el candidato presidencial para las elecciones del año entrante. ¿Cuál es su candidato presidencial? Yo estoy con Sergio Fajardo, pero no tenemos ningún inconveniente en respaldar quien aparezca ungido por el voto popular en las elecciones de marzo. Y si de pronto es el nuevo Biden colombiano, como se dice ahorita, Humberto de la Calle de Lombana. No tengo ningún problema. De consenso. Es que de lo que se trata entre todos ellos es de escoger un solo candidato, y faltan más, faltan los del Partido Verde que no están allí todavía, y falta Angélica Robledo, y probablemente pueden llegar otros más, como dice la representante a la Cámara, dice, aquí puede llegar también Alejandro Gaviria u otros. De lo que se trata es de construir entre todos una gran alianza, superando diferencias que han tenido en el pasado, concentrándose en las soluciones de ahora, en lo fundamental, y encontrar uno solo que se va probablemente a definir en las elecciones al Congreso de marzo. Ahí va a haber un tarjetón, el tarjetón de la Coalición de la Esperanza, y todo el electorado colombiano va a poder marcar su preferencia, y de allí sale uno, y todos los que participaron allí van a respaldar esa persona y van a defender ese programa que están construyendo en conjunto. Esa es una innovación en Colombia, porque es de verdad una coalición, no es una mentira, es de verdad una coalición. Y bueno, yo estoy jugado para apoyar esa alternativa y ayudando a todos estos sectores jóvenes que están abriéndose paso en la política, leyendo la política de una manera distinta. La corrupción le está haciendo un daño brutal. La democracia en Colombia está cerrada por las leyes electorales y por la corrupción. Eso hay que dejarlo a un lado. Parte de la insatisfacción que tiene la población es que no ve salida, no ve salida. Cuando le dicen vaya a las urnas y resuelve, la gente sabe que eso no sirve, que tal y como se ha venido funcionando el régimen democrático, lo electoral no cambia nada. La sociedad es incapaz de hacer transformaciones por la vía electoral tal y como están funcionando las cosas, porque el abuso de los recursos públicos para intervenir en la política, la corrupción, lo que se llama la politiquería, le está haciendo un daño inmenso a la sociedad colombiana. O sea que estamos asistiendo a una nueva forma de hacer la campaña presidencial, por fuerza, por fuera de la ley, por fuera de la Constitución y por fuera inclusive del calendario electoral. Sí, señor, aquí se está dejando atrás esas formas de actuar en política que tienen una gran parte de la responsabilidad de la crisis que tiene hoy nuestro país. Es decir, el uso del Estado para entrar a condicionar los electores, el robo de los recursos públicos para comprar afectos, el usar el Estado como una bolsa de empleo, el presionar a la gente para que vaya y vote en una u otra dirección. Esas prácticas hay que desterrarlas, y la coalición de la esperanza está jugada al fondo y de frente para luchar contra estas formas. Y por eso yo digo que hay una gran oportunidad, si logramos sintonizarnos, conectarnos realmente con la población, que ese es el reto, lo que se está haciendo, lo que se hace hoy a las 10 de la mañana, que se va a transmitir por redes sociales, donde se va a hablar de la ética con la que se va a hacer la política. Yo pienso que eso es fundamental, porque necesitamos conectarnos con la sociedad. Si logramos eso, yo pienso que este país lo sacamos al otro lado. A propósito de conectar, de conexión, recuerdo que usted tuvo las primeras conexiones con Sergio Fajardo hace por ahí unos 8 años.
Yo siento que usted fue uno de los primeros que se plegó a ese proyecto político fajardiano, si se puede llamar así. ¿Usted actualmente es el coordinador de la campaña de Sergio Fajardo para el departamento de Risaralda? No, yo no soy el coordinador, yo estoy en el equipo directivo. El coordinador es Iván Darío Yandi, es un joven que lleva muchos años en Compromiso Ciudadano, que es el movimiento que tiene Sergio Fajardo desde el año 2010, cuando fue candidato a la vicepresidencia y el candidato era Mocus. Desde allá viene Compromiso Ciudadano. Compromiso Ciudadano tiene una historia larga pero reciente. Yo realmente llego después de salir de la universidad y yo llego a través de un gran amigo, Iván Marulanda Gómez, un hombre que también hace parte de ese abanico, pero está dentro del Partido Verde en este momento, pero probablemente también aparezca allí dentro de la playa, dentro del tarjetón o dentro de los candidatos verdes, al menos cuando esto se aclare. Con Iván Marulanda yo llego a Sergio Fajardo. En un ensayo que hice para llegar a la alcaldía, ellos me acompañaron, me orientaron, me ayudaron, y yo realmente reconocí en la forma de actuar de Sergio y de Iván algo que me llena el corazón, que me da tranquilidad, que me hace sentir tranquilo, que me hace sentir estar aportándole realmente a la sociedad y al futuro de este país. Yo ya estoy por fuera del bien y del mal, yo ya no estoy buscando oportunidades personales, yo estoy felizmente pensionado, lo que no logran muchísimos colombianos de mi edad. Tal vez una cuarta parte solamente de las personas de mi edad logran pensionarse en Colombia, una causa también de insatisfacción enorme que hay. Entonces yo realmente lo único que quiero es ayudar, apoyar, sumarle a los esfuerzos que se están haciendo con mucha dificultad, pero que van a ser seguramente exitosos, porque aquí hay una crisis y toda crisis trae una oportunidad. Dígale a los pereiranos y a nuestros oyentes por qué Sergio Fajardo podría ser la mejor opción para la presidencia. Bueno, en primer lugar porque ya gobernó, demostró cómo se puede gobernar de una manera diferente, cómo puede hacer acuerdos con quienes no están con él y de manera sinérgica y positiva construir en favor de la sociedad, porque es un hombre muy tranquilo, es un hombre que ha logrado construir una forma de actuar en política que es envidiable. Por ejemplo, en este momento su karma favorito es serenidad. Él dice, la serenidad tiene que lograr ser tan potente como las emociones. Tenemos que hacer de la serenidad una emoción. Emociones. Hacer de la serenidad una emoción. Y yo pienso que es un hombre que, pese a todo, sigue estando muy tranquilo a pesar de los ataques que le hacen de todas las orillas. Es un hombre muy tranquilo, es un hombre que tiene experiencia gobernando, es un hombre íntegro en todos los sentidos. Por esa razón yo creo que Sergio es una muy buena opción. Ahora, si no es Sergio y es otro de la coalición de la esperanza, con el mismo entusiasmo estaré allí apoyándolo, porque de lo que se trata es de hacer la unidad entre todos estos sectores que se denominan de centro, que toman distancia de los extremos, que perdonan, que no descalifican, que le abren las puertas a todo el mundo, a todo el que quiera cambiar. Aquí es bien recibido. Ingeniero Luis Enrique, uno no hace política por hobby. ¿Cuáles son tus aspiraciones? No, yo la hago por hobby y lo expliqué ahora, yo no tengo aspiraciones. Es increíble. No, lo que pasa es que hay mucha gente que realmente lo está haciendo. Lo que pasa es que, mira, cuando yo ingresé a la política, yo ya tenía mi empleo, yo era profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, de planta.
no como ahora que son unos contratos transitorios donde la gente vive la angustia de saber si va a seguir, si no va a seguir. No, yo tenía toda la titularidad y sin embargo yo hacía la política porque me llenaba, porque yo tenía realmente lo que se llama una vocación, porque hay fuerzas interiores que me mueven a hacer eso sin que tenga que ser por esperar algo a cambio. Ahora, eso no significa que la gente que actúe en política no deba tener aspiraciones, las debe tener. Su proyecto de vida lo debe de pensar y fabricar alrededor de las transformaciones políticas, pero con honradez, respetando la ley, es decir, sin torcidos. En fin, se pueden tener aspiraciones, pero aspiraciones legítimas. Sergio, cuando estuvo gobernando en Antioquia, en la alcaldía y en la gobernación, permitió que mucha gente entrara a trabajar allá, pero el mérito tuvo su razón de ser. Se respetó el derecho al trabajo de la gente, en fin. Estuvimos con el ingeniero Luis Enrique Arango Jiménez. Le queremos agradecer en nombre de todo el personal de la Querendona 1270 AM. Esperamos que la ciudad de Pereira y todos nuestros oyentes hubieran sentido toda una cátedra de política para el devenir de la región del Eje Cafetero. Muchas gracias, Luis Enrique, y vuelva por acá. Muchas gracias, Luis Fernando. Hace tiempo realmente que no había estado hablando como lo estoy haciendo hoy acá, y realmente veo que todavía tengo con qué. Entonces, por favor, tú eres un faro que ilumina esta ciudad de Pereira. Muchas gracias, Luis Fernando, muy amable. Que tengas buen día. Igualmente para ustedes y para Daniela, claro. Gracias, Daniela. Mall San Pablo Tribunas, las mejores marcas del país, restaurante o brasileiro, tiendas, droguerías, canchas de fútbol reglamentaria, parqueaderos para 200 vehículos, el mejor café de Pereira. Mall San Pablo Tribunas. Música, noticias y toda la información deportiva hacen parte de la nueva programación de la Querendona Radio 1270 AM.